Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Hermanos, vamos a continuar con nuestra serie sobre En defensa de nuestra fe y vamos a seguir hablando sobre la Biblia y el carácter único y exclusivo que tiene la Biblia en relación a cualquier otro libro de la historia de la humanidad. Nosotros decíamos que la Biblia era única en varios aspectos y ese ha sido nuestro tema. Decíamos que cuando definimos la palabra única es que solo existe una, de cuya especie no existe otra, que es excepcional y exclusivo y que no se puede comparar con nada y además que es superior de todas las otras. Hemos hablado de la Biblia como única en varios aspectos, única en coherencia, única en distribución, única en traducción y única en supervivencia. Vimos dos partes, única en supervivencia en relación a su transmisión y única en supervivencia en relación a su persecución. Hoy lo que vamos a hablar es uno de los temas tal vez más interesantes en relación a las Escrituras. La Biblia es única en cuanto a su carácter profético. El fundador del Seminario Teológico de Dallas y expresidente Lewis Schaeffer dijo esto en relación de la Biblia. La Biblia no es la clase de libro que el hombre escribiría si pudiera. O sea, si el hombre pudiera escribir la Biblia, no sería la clase de libro que le gustaría escribir. Pero también dijo, o que podría escribir si quisiera hacerlo. O sea, la Biblia no es la clase de libro que el hombre pudiera escribir, aún queriendo hacerlo. Las características que tiene la Biblia, la manera como se escribió, la manera como ha sobrevivido, la manera como Dios la ha guardado a través de los tiempos y ciertas características que ella tiene como texto, hacen que el libro sea claramente imposible para escribir para los hombres. Uno de los argumentos más usados, más fuertes, más contundentes en relación a la defensa de la Biblia es el argumento acerca de las profecías cumplidas. Es un argumento poderoso, es un argumento que no se puede derribar de ninguna manera. La Biblia es el único volumen producido por el hombre o por un grupo de hombres en el cual se encuentra un gran cuerpo de profecías relativas a las naciones en forma individual, a Israel y a todos los pueblos de la tierra, a ciertas ciudades y a la venida de uno que sería el Mesías. El mundo antiguo tuvo muchas maneras de diferenciar el futuro, conocidas como la adivinación. Pero en toda la literatura griega y latina no hallaremos verdadera profecía específica referente a un gran hecho histórico por suceder en el futuro distante, ni profecía alguna referente a un Salvador que se levante entre los humanos, a pesar de que en dicha literatura se emplean las palabras profeta y profecía. O sea, en la literatura antigua podemos encontrar textos que nos hablan de profecías y de profetas, pero no encontramos ningún texto que haga una referencia clara, exacta a una nación, a una ciudad, a un pueblo y mucho menos a un Salvador. El mahometanismo no puede señalar ninguna profecía acerca de la verdad de Mahoma, ni la venida de Mahoma, ni la obra de Mahoma, que hubiera sido expresada cientos de años antes de su nacimiento. Tampoco los fundadores de ningún culto en este país pueden identificar ningún antiguo texto que anunciara específicamente su aparición. Entonces podemos tener muchos profetas que dicen que son profetas, fundadores de religiones, pero en ninguna de sus religiones ni en sus textos sagrados nos podría atestiguar de este asunto. El apóstol Pedro da dos asuntos que son la base sobre la cual él nos habla de su revelación. El primer asunto es la resurrección de Cristo y el segundo asunto es la palabra profética más segura. Vamos a abrir segunda de Pedro capítulo 1, verso 19 al verso 21.
Segunda de Pedro, capítulo 1. Mira lo que dice el apóstol Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mire lo que nos está diciendo Pedro. Pedro nos dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Y más adelante al final dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Claramente Pedro nos da una referencia a la autoridad divina de las Escrituras, atribuyendo al hecho profético de ellas. El hecho profético nos muestra que el autor no pudo ser hombre. Pocos hombres podrían vaticinar lo que va a pasar mañana con sus propias vidas, mucho menos lo que va a pasar en cientos de años con una nación completa, con un pueblo completo, o con un hombre específico, en el caso del Mesías, según las Escrituras. Aquí Pedro acude a las profecías cumplidas como testimonio a favor acerca de la verdad de las Escrituras. La misma Biblia nos habla, la misma Biblia atestigua que uno de los caracteres diferentes a los ídolos que tenían las naciones alrededor del pueblo de Israel era la capacidad que tenía Yahvé o Jehová de anunciar las cosas venideras y hacer que se cumplieran, cosas que no podrían hacer los ídolos o las otras religiones o los otros textos sagrados. Vamos a leer Isaías 46, verso 9. Isaías 46, verso 9. Mire la manera como Dios mismo atestigua de que Él es Dios. Como Dios mismo atestigua que su palabra es de un carácter divino. No son solo palabras de hombres, sino hombres inspirados por Dios. Y una de las grandes evidencias de que la Biblia es un libro divino es su carácter profético. Mira lo que dice el profeta. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay semejante a mí. ¿Qué hace este Dios único? ¿Qué hace este Dios verdadero? ¿Qué hace este Dios diferente a los dioses de las naciones? Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, este Dios, el Dios verdadero, el Dios de Israel, tiene la capacidad de anunciarlo venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Isaías 48 desde el 3 dice, lo que pasó, ya antes lo dije y de mi boca salió. Lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce, te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí. Estas son las características de nuestro Dios, que nuestro Dios nos habla de algo que no ha sucedido hace tiempo, nos advierte para que cuando suceda no diga que fue nuestro ídolo, o no digamos que fueron las casualidades o las circunstancias, sino que eso que Él está haciendo, anunciándonos el futuro y haciendo que se cumpla, es una de las evidencias de que Él es Dios y de que su palabra tiene autoridad divina. Las Escrituras tienen como propósito, y más las que tienen carácter profético, mostrarnos quién es Dios, que Él existe y que tiene un plan y control sobre todas las cosas. Las Escrituras pueden predecir de una manera profética lugares, sucesos, siglos antes que aparezcan. La Biblia demuestra un conocimiento del futuro que es demasiado específico.
Porque a veces hay profecías, a veces hay profetas, pero sus profecías no son específicas ni claras, sino son vagas, ambiguas, interpretables. ¿Mm? Pero no, la Biblia demuestra un conocimiento del futuro que es específico para considerarlo una afortunada adivinación. Al dar ejemplos de profecías cumplidas, las Escrituras dan un testimonio poderoso de su propia inspiración. Una indicación de que la Biblia, la palabra de Dios, es el número notable, porque no es una, no es dos, sino es cantidades de profecías acumulables, de a veces hasta de un mismo hecho, de varios hechos dichas por varios profetas en diferentes tiempos que se cumplieron. Las profecías de los adivinos de nuestros días o de los días pasados suenan así: un hombre bien parecido va a surgir en tu vida. Tales predicciones son susceptibles a una fácil malinterpretación. En cambio, muchas de las profecías bíblicas especifican detalles, autentican y dan veracidad a los profetas por medio de muchas características que la hacen única e incomparable. La misma Escritura nos aclara que el cumplimiento de las profecías es una evidencia del origen sobrenatural de los profetas. Vamos a leer Jeremías 28:9. La misma Biblia nos muestra las características de la profecía y las características de los profetas. Jeremías 28:9 dice: el profeta que profetice paz cuando se cumpla la palabra del profeta será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. O sea, si el profeta habla y se cumplen sus palabras, el pueblo podrá conocer que Jehová en verdad lo envió. Deuteronomio 18:20 también nos habla de esto. Y también nos habla del falso profeta, aquel que presuntuosamente habla en nombre de Jehová y no se cumple. Deuteronomio 18, verso 20 dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de Dios ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? O sea, Dios nos dio evidencias para conocer la palabra que Él habló, y Dios nos dio evidencias para conocer la palabra que Él no habló. ¿Cuáles son esas evidencias? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta: no tengas temor de él. O sea que una de las características que nos muestra que Dios está involucrado en el profeta, en las palabras del profeta, es que lo que el profeta habló se ha cumplido. Entonces vamos a hablar de tres, hay varios asuntos y esto se podría profundizar, pero no tenemos el tiempo. Por lo menos vamos a hablar de tres asuntos en cuanto a que la Biblia, al carácter profético de la Biblia, de una manera bien conocida, de una manera preciosa, de una manera que de verdad sobresale con la riqueza y con la exactitud, como la Biblia anunciaba varias cosas. El primer grupo de profecías que vamos a ver, o por lo menos mencionar, porque verlas nos daría para un estudio completo de muchas sesiones, sino por encima por lo menos nombrarlas, los tres grupos son: en relación a las predicciones de la venida del Mesías y el cumplimiento en el Señor Jesucristo, en relación a las naciones y en relación a los judíos. Entonces, la primera que vamos a ver son las predicciones acerca de la venida del Señor Jesucristo. Vamos a leer en el libro de Romanos capítulo 1, verso 2. Como Pablo nos hablaba del carácter profético y cumplimiento exacto, del carácter del cumplimiento exacto acerca de la venida del Señor
Mira lo que dice Pablo en Romanos 1:2. Hablando del Evangelio, dice que él había prometido por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. O sea, el Evangelio Dios lo había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. O sea, las Sagradas Escrituras inspiradas por Dios, dadas a los profetas, nos hablaban acerca de Jesucristo y de su venida y de su muerte y de su resurrección. Cuando el Señor se encuentra con unos discípulos caminos a Emaús después de su resurrección, mira lo que aconteció. Lucas 24, verso 25. Dice, entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué era lo que los profetas habían dicho? ¿Qué era lo que los profetas habían anunciado? ¿Qué era lo que Dios había anunciado antes de siglos y Él lo iba a cumplir para que nosotros supiéramos que Él era Dios? Porque uno de los problemas que tuvo el judaísmo y que tiene el judaísmo al rechazar al Señor Jesucristo es este. Ellos no pueden considerar la idea de un Mesías sufrido, un Mesías moribundo, un Mesías que fue crucificado. Sí, ellos esperaban otro tipo de Mesías, pero curiosamente ellos ignorando las Escrituras porque había suficiente evidencia por las Escrituras para pensar que el Mesías habría de sufrir. Y tras su muerte habría una gloria. Ellos esperan solo la gloria, pero lo que las Escrituras nos mostraban es que la gloria era anticipada o precedía la gloria, el sufrimiento y la muerte de aquel Mesías. Ahorita vamos a ver algunas cosas en relación a eso. Y eso hace el acontecimiento y la obra de Cristo mucho más preciosa. No fue algo que se inventaron los apóstoles, no fue algo que se inventó Cristo, ni que hubiera podido maquinar como hombre. Tenía que haber un arreglo divino en todo lo que hacía. ¿Por qué? Porque todo lo que el Mesías habría de hacer y cumplir ya lo habían anunciado los profetas de una manera bastante detallada. Y mira cómo él mismo lo dice. Entonces Él les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo haría para Moisés para saber qué sucedería 1400, 1500 años después? ¿Cómo harían todos los profetas para ponerse de acuerdo en relación a lo que iba a ser el Mesías? ¿Cómo harían Moisés y los profetas para ponerse de acuerdo si la distancia de tiempo de sus vidas fue tan larga? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las Escrituras lo que él decía. Hermanos, es significativo que siempre los primeros discípulos en los evangelios citaron con frecuencia las profecías del Antiguo Testamento para demostrar que Jesús había cumplido en detalle las profecías que se habían hecho muchos años antes. En el Evangelio de Mateo, nomás en el capítulo 2 ya encontramos, y en los primeros capítulos siempre encontramos el estribillo. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo. Sí, en otro pasaje dice, para que se cumpliese lo dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazareno. En otro pasaje dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo. Estos estribillos, este acompañamiento de la narrativa de la vida del Señor Jesús, acompañado de las profecías, nos dan evidencia de la autoridad de la palabra profética cumpliéndose históricamente en el Mesías prometido, nuestro Señor Jesucristo. Las profecías en relación al nacimiento, vida, ministerio, muerte y ascensión, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo se hallan escritas anticipadamente en los libros proféticos de Israel con toda clase de detalles. 30 pasajes del Antiguo Testamento se refieren al Cristo, de los cuales se cumplieron 25 el día de su muerte.
Es evidente que Cristo no podía elegir exactamente el lugar de su nacimiento, ni haber podido actuar o manipular a los soldados romanos para que hubieran hecho a su antojo. Ni siquiera si hubiera podido, aunque lo hubiera intentado esforzar, hubiera podido escoger el lugar donde habría de nacer. Además, hermano, tenemos un pueblo judío que tenía las profecías, que tenía las escrituras, que podía saber de antemano lo que iba a vivir el Mesías y aún conociéndolo lo cumplieron y le crucificaron sin saber lo que estaban haciendo. No más en Isaías 52, verso 12 y 53 del 1 al 12, encontramos una clara descripción de la muerte de nuestro Señor y de la obra del Mesías prometido. Las Escrituras están llenas de eventos que no hubieran podido ser arreglados por la mano humana, ¿sí? Y podemos incluir el nacimiento, su vida, el rechazo a su ministerio, la manera como lo sepultaron, la manera como lo mataron y cómo resucitó. Hay un libro que es muy bueno, es un clásico de apologética cristiana, un clásico que todo cristiano se debería leer por la sencillez y a la vez por la profundidad como se abordan ciertos temas que son sumamente fundamentales en la vida cristiana, en relación especialmente a estos temas de debate. El libro es Evidencias que exige un veredicto de George McDowell. Es un libro muy bueno. Si usted puede leerlo, consígaselo. Está en nuestro sitio web, Tesoros Cristianos. En el capítulo 9, el hermano George McDowell, el capítulo se llama así, Las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento cumplidas en Cristo. Entonces ahí él hace un examen exhaustivo de las profecías que se cumplieron en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él dice esto: a través de todo el Antiguo Testamento, los apóstoles apelaron a dos sectores de la vida de Cristo para establecer su calidad de Mesías. Uno fue la resurrección y el otro fue el cumplimiento de la profecía mesiánica. El Antiguo Testamento escrito en un periodo de 1500 años, contiene varios centenares de referencias al Mesías venidero. Todas estas se cumplieron en Cristo y establecen una sólida confirmación de sus credenciales como Mesías. Entonces el hermano hace un estudio de varias profecías que se cumplieron en la vida, en el nacimiento, en el ministerio, en la muerte, en la resurrección de Cristo. Nosotros simplemente para resaltar el carácter profético de la Biblia vamos a nombrar unas por encima, no vamos a ir a los pasajes. Si usted quiere ir, puede ir al libro donde están las fuentes, donde están los versículos, donde está todo. Nosotros simplemente lo vamos a hacer de manera panorámica, así sea nombrarlos y no todos, solo algunos, para ver el carácter profético de las Escrituras. No hay ni una sola referencia en el Corán a Mahoma. Pero mira al Mesías prometido, a nuestro Señor Jesucristo, las cantidades de referencias proféticas que se dieron en un periodo de 1500 años en la formación del canon del Antiguo Testamento. Vamos a ver dos especialmente: las profecías concernientes al nacimiento del Señor Jesús y las profecías concernientes al día de su muerte. Entonces mira lo que se cumplió el día del nacimiento del Señor Jesús. Las profecías que se cumplieron en el nacimiento nomás. Nacido de la simiente de una mujer, o sea, no fue por intervención de varón, sino fue un nacimiento por obra del Espíritu Santo, como lo narran los evangelios, y esto era algo que el Señor le había dicho a Adán y Eva en el huerto de Edén, cuando la caída de tu simiente, de la simiente de la mujer, vendría aquel que le destruiría la cabeza a la serpiente y a la simiente de la serpiente. Nacido de una mujer, nacido de una manera virginal, sin intervención humana, de simiente de Abraham, tenía que ser hijo de Abraham, tenía que ser hijo de Isaac, tenía que ser hijo de Jacob, tenía que ser de la tribu de Judá, tenía que ser de la familia de Isaí, tenía que ser de la casa de David, tenía que nacer en Belén, tenía que en día de su nacimiento recibir homenajes o regalos, habría una matanza posterior a su nacimiento y las Escrituras nos mostraban que sus salidas eran desde el principio. Todas estas referencias son profecías que se cumplieron el día que nació nuestro Señor Jesucristo. 13. Tenemos profecías concernientes a su ministerio, no solo a su ministerio, sino quién le precedería en su ministerio, Juan el Bautista.
la voz que clamaba en el desierto. Y una de las cosas más sorprendentes son las profecías que se cumplieron el día de la muerte del Señor. Muchas en un solo día. Eso le da exactitud, eso le da claridad, eso le da detalle al carácter profético de las Escrituras. Ningún otro libro en la historia tiene eso. Dice, más o menos 29 profecías del Antiguo Testamento que hablaban de la traición, muerte y sepultura del Señor Jesucristo fueron pronunciadas en diferentes oportunidades por diferentes profetas, por diferentes voces, durante los siglos desde el año 1000 al 500 antes de Cristo. Y sin embargo, todas ellas fueron cumplidas literalmente en Jesús en el periodo de 24 horas de duración. ¿Cuáles profecías fueron cumplidas en ese día? Él fue traicionado. No solo fue traicionado, además de ser traicionado, fue traicionado por un amigo. No solo la Biblia nos dice que era un cercano el que lo iba a traicionar, nos dice el precio por cuánto iba a ser traicionado: 30 monedas de plata, no 20, no 19, no 15, no 10, no 50, sino 30. No de oro, no de cobre, no de piedras preciosas, sino de plata. Que esas piedras, esas monedas de plata no iban a ser guardadas, sino iban a ser tiradas, tiradas en la casa del Señor. Que ese dinero iba a ser para comprar el campo del alfarero, ¿sí? Que sus discípulos, sus seguidores iban a abandonarlo en el momento de la crucifixión. Que iba a ser acusado por falsos testimonios o falsos testigos. Que él, el Mesías, guardaría silencio delante de sus trasquiladores, como una oveja que es llevada al matadero. Que él iba a ser herido y escupido. No que iba a ser decapitado, no que iba a ser apedreado, no que iba a ser asesinado de otra manera, no, que iba a ser herido y además de herido, escupido. Que se le iba a matar, que se le iba a asesinar y iba a ser objeto de burla. Pudo haber sido asesinado en secreto, pudo haber sido asesinado o morir de una muerte natural, fortuita, no. Iba a ser herido, iba a ser escupido, iba a ser burlado. Que cuando llevara la cruz, iba a caer ante la cruz, no iba a soportar el peso de la cruz. Que sus manos y pies serían horadadas, ¿sí? No su estómago, no su cabeza, no sus lomos, no su espalda, no, sus manos y sus pies serían horadados. Que sería crucificado con ladrones. No iba a morir al lado de sus compañeros, no iba a morir al lado de sus amigos, no iba a morir al lado de su familia, iba a morir al lado de dos malhechores. Que iba a decir ciertas palabras en la cruz, que intercedería por sus enemigos. No iba a maldecir, no iba a reprochar, no iba a insultar a sus enemigos como sería lo normal de cualquier tipo de hombre. No, él iba a interceder por los que lo estaban crucificando. Que iba a ser rechazado por su propio pueblo. Pero no que iba a ser rechazado por algo que él hubiera dicho, o hecho, o dejado de hacer. Dice las Escrituras que él sería aborrecido sin causa. Que sus amigos permanecerían alejados. Que la gente le injuriaría meneando la cabeza. Imagínate, no solo el Señor describió proféticamente lo que iba a suceder en la cruz, sino lo que iba a suceder alrededor con los enemigos, con los amigos, con los judíos, con los gentiles, que sería objeto de curiosidad pública, ¿sí? A la vista de todos. Que sus vestiduras serían repartidas. Mi hermano, tanto detalle. O sea que si los soldados iban a bajar, coger sus túnicas, repartirlas. Que tendría sed cuando estuviera allí en la cruz. Que le ofrecerían hiel y vinagre, no otra cosa, no miel, no agua, no vino, hiel y vinagre.
que clamaría por ser abandonado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que encomendaría a Dios su espíritu, que sus huesos no serían quebrados. Qué frases, hermano. Cuánto detalle. Yo no me imagino lo que vio Isaías cuando nos lo describe, hermano. Y los otros profetas. Que su corazón sería roto, que su costado sería abierto, que las tinieblas cubrirían la tierra. No solo lo que sucedió en la cruz, no solo lo sucedió alrededor con los judíos, no solo con sus amigos, sino el Señor describe aún la situación de la tierra en ese momento. Y que sería sepultado en el lugar de un rico. Hermano, 29 profecías cumplidas en 24 horas. Eso solo lo puede hacer Dios. Escrito entre 500 y 1000 años antes de que sucediera. Eso es el carácter profético de las Escrituras. Cuando un profesor de la universidad, cuando un amigo ateo, cuando un familiar se burle de la Biblia y ponga otro libro, pregúntale a ver qué otro libro puede hacer esto que dice la Biblia. ¿Qué otro libro tiene este carácter como lo tiene la Biblia? Porque muchos se burlan, muchos blasfeman, muchos tienen en poco las Escrituras como si fuera simplemente un libro religioso de unos simples fanáticos. Pero si conocieran el carácter de las Escrituras, si conocieran las características en comparación de todos los otros libros, muchos se inclinarían y adorarían al Dios de las Escrituras. La Biblia no solo nos profetizaba de asuntos en relación con nuestro Señor Jesucristo, sino la Biblia, el Mesías prometido, sino la Biblia también nos habla en relación a otras naciones, a ciudades, en relación a otros hombres. La verdad no tenemos mucho tiempo porque hay tantos detalles, aún no más en el Señor Jesucristo podríamos entrar en detalles. Solo hicimos mención al nacimiento y la muerte, pero hay muchos más. Lea el capítulo del libro de John McDowell que dijimos al comienzo. Las predicciones trataban, ahora vamos a hablar de las naciones, no solo con la venida del Mesías, sino con reyes, naciones y ciudades. Tal vez hay varias, hay dos muy notables. Yo voy a nombrar dos naciones a las cuales el Señor le profetizó que el cumplimiento fue muy notable, pero también vamos a citar otro capítulo del libro de John McDowell, donde él hace más referencias. Dice, tal vez la más notable tiene que ver con la ciudad de Tiro, y vamos a hablar también de Babilonia. Aquí se nos da una serie de pequeños detalles, cómo Tiro sería destruido, y una cabal descripción de su destrucción y el hecho de que nunca la reconstruirían más. Vamos a leer Ezequiel 26, verso 4. Si usted puede lea todo el capítulo de Ezequiel. Nosotros no lo vamos a hacer acá porque no tenemos el tiempo y solo queremos dar la impresión de algo que se anunció y sucedió. Pero hay muchos más detalles. Dice en el 26, verso 4. Y demolerán los muros de Tiro y derribarán sus torres y barreré de ella hasta su polvo y la dejaré como una peña lisa. Y en el 14 dice, y te pondré como una peña lisa, tendedero de redes serás y nunca más será edificada, porque yo Jehová he hablado, dice Jehová el Señor. Y ahí en el 21 dice, te convertiré en espanto y dejarás de ser. Serás buscada y nunca más serás hallada, dice Jehová el Señor. Terribles palabras del Señor sobre una ciudad. Y es más tremendo la exactitud como se cumplió y la realidad de las predicciones proféticas en relación a esta ciudad. Ver cómo esta profecía se cumplió poco a poco por mano de Nabucodonosor, el cual la atacó, y después con la matanza que hizo Alejandro Magno, es impresionante. Como les decía, hay otro capítulo del libro de John McDowell de Evidencia que exige un veredicto, el capítulo 11, que se llama La profecía cumplida en la historia. Es otro capítulo que si usted quiere puede leerlo, que tiene muchos detalles. El hermano en ese capítulo, para resumir, escoge 12 ciudades y lugares, algunas naciones,
y comienza a estudiar las profecías que se hicieron en relación a esos lugares. Tiro, Sidón, Samaria, Gaza, Ascalón, Moab, Amón, Petra, Edom, Tebas, Memphis, Nínive, Babilonia, Corazín, Betsaida, Capernaum, la expansión de Jerusalén y Palestina. Y él coge y da la profecía y muestra cómo históricamente se ha cumplido. Ese capítulo es muy bueno. Nosotros solo vamos a resaltar algunas cosas de las que él enfatiza en relación a la profecía que el Señor dio de Tiro. Mira lo que dice el hermano en relación a esta profecía. Ahí él da 7 predicciones en relación a esta profecía. Primero, que Nabucodonosor destruiría la campiña de la ciudad de Tiro, ahí en el verso 8. Que muchas naciones vendrían contra Tiro, ahí en el verso 3. Que la convertiría en una peña lisa, plana como la cumbre de una roca, en el verso 4. Que los pescadores extenderían sus redes, ahí en el verso 5. Que lanzarían los despojos al mar, en el verso 12, que nunca sería reconstruida, en el verso 14, y que nunca sería vuelta a encontrar, en el verso 21. Ahí en el capítulo él comienza a describir históricamente y da los datos, da a los historiadores cómo sucedió esto. Aquí hay un resumen que él da al final. Así fue la historia de la antigua ciudad de Tiro, y ahora en lo referente al cumplimiento específico. Mira lo que dice. Nabucodonosor destruyó la antigua y continental ciudad de Tiro. Eso se cumplió. Muchas naciones se opusieron a Tiro, porque parece ser que no fue todo el cumplimiento exacto en una situación, sino que fue algo progresivo a través de los tiempos. Puede apreciarse este hecho aún en esta muy breve historia por John Beck, por el hecho de que una característica de las ondas en que se presentan en sucesión con su fuerza destructiva debido a la repetición y al golpeo continuo, este autor entiende que Ezequiel estaría refiriéndose a una invasión o a una serie de invasores, los cuales se presentaron durante un tiempo bastante prolongado. Con esta idea en mente se desarrolla este resumen de Ezequiel. Versos 3 al 6, primero, y demolerán los muros de Tiro y derribarán sus torres. Esa parte de la profecía, el derribar los muros y derribar sus torres, se cumplió cuando Nabucodonosor sitió la ciudad. Enseguida sigue diciendo, y borraré de esta hasta su polvo, y la dejaré como una peña lisa. Eso no se cumplió con Nabucodonosor, pero sí se cumplió con el sitio de Alejandro Magno más adelante. Y finalmente será saqueada por las naciones. Es la historia posterior al sitio de Alejandro. Entonces la profecía se fue desenvolviendo en muchos años a través de diferentes personajes, a través de distintas naciones que arreciaron contra esta ciudad, pero que cumplieron exactamente lo que Dios había dicho. Dios no solo habla del Mesías, sino este es un claro ejemplo que Dios también nos habla de las naciones y de lo que habría de suceder en las naciones. En cuanto a la peña lisa, Alejandro barrió la antigua localidad de Tiro cuando construyó la vía que le condujera hasta la isla y dejó una peña lisa. Clara y exactamente como el Señor lo había dicho, lo voy a convertir en una piedra, en una peña lisa. Que los escombros se irían al mar, como leíamos ahorita. John Free escribe en Arqueología y la Biblia, la profecía de Ezequiel concerniente a la colocación de las piedras, las vigas y el polvo en medio del agua. Fue cumplida, Ezequiel 26:12, parte B, fue cumplida específicamente cuando los ingenieros de Alejandro construyeron el dique y usaron los restos de la antigua ciudad continental de Tiro, depositándolos en medio del agua. Lo que hicieron los ingenieros de Alejandro fue cumplir con detalle la profecía que se había dicho. Que la ciudad jamás sería construida, reconstruida. En lo que se refiere al verso 6, verso B, que nunca sería reconstruida. Floyd Harrington, en el libro Las bases de la fe cristiana, declara que también está escrito y nunca más será edificada. Otras ciudades destruidas por enemigos han sido reconstruidas. Jerusalén fue destruida muchas veces y fue reconstruida. Pero siempre
Muchas ciudades han sido destruidas, pero han sido vueltas a reconstruir de sus ruinas. ¿Qué razón había para decir que la antigua ciudad de Tiro no podría ser reedificada? Pero hace 25 siglos que un judío exiliado en Babilonia miró hacia el futuro por mandato de Dios y escribió las palabras: nunca más serás edificada. La voz de Dios ha hablado y la antigua Tiro permanece hoy como ha estado durante 25 siglos. Una peña lisa, deshabitada. Hoy, cualquiera que desee ver la ubicación de la antigua ciudad puede lograr que se le señale el sitio en la costa, pero ni siquiera hay una ruina que marque el lugar. Ha sido barrida y nunca se ha reconstruido. Esta es una evidencia de que la característica profética de la Biblia es sin comparación. Otras profecías notables, podemos encontrar la profecía que el Señor dio sobre Babilonia. Leámosla, Jeremías 25, verso 12. Babilonia fue un instrumento del Señor para juzgar las naciones de su época, aún al mismo Israel. Pero el Señor también dijo sentencias sobre Babilonia por cuanto se había endurecido. Mira lo que dice Jeremías 25:12. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. La destrucción de Babilonia y de otras ciudades antiguas, la famosa capital asiria, con más de 1 millón de habitantes, no presentaba probabilidad alguna en tiempos del profeta Jeremías. O sea, Jeremías anunció y en esa época Babilonia era la capital del imperio, con millones de habitantes, con un esplendor que no se comparaba con otras ciudades antiguas. Imagínate, estaba situada en un valle fértil regado por el río Éufrates. Por más que llegara alguna vez a perder su importancia política, no habría razón para que quedara destruida y deshabitada, tal como la describen los profetas hebreos. Si no fuera como lo ha sido, para que sirviera ejemplo a las naciones de cómo Dios cumple sobre todos los pueblos su soberana voluntad, no pensaríamos que eso hubiera sucedido. Ahora, algunos viajeros que han visitado aquellos lugares desolados declaran que no puede expresarse en un lenguaje más enfático pero más cierto lo que ha venido a ser la capital del imperio babilónico. No puede alejarse de ninguna manera fraude a posterior al cumplimiento de estas profecías bíblicas, pues Babilonia existió por centenares de años después de que la Biblia había sido concluida, o sea, en los días de Juan, porque esa es una de las acusaciones más comunes en contra del cumplimiento de la profecía, que la profecía fue escrita después del cumplimiento de los hechos, o sea, que cumplieron los hechos y los profetas, para ganar autoridad o para ganar inspiración divina en el texto, escribieron después de que sucedieron los acontecimientos. Pero la arqueología una y otra vez nos ha mostrado la historicidad de la Biblia y cómo muchas de las cosas que se acusaban a los escritores realmente sí se escribieron en la época y en el tiempo que se dice que se escribieron. Ese es un argumento que la academia especialmente ha destruido en los últimos años. Como si muchas de las cosas que se decían en contra de la profecía, en contra de ciertos libros, porque es que, hermanos, hay libros como el libro de Daniel que describe detalladamente lo que iba a suceder en los años posteriores a él. El imperio de Babilonia, los persas, los medos persas, lo que iba a ser Grecia, lo que iba a ser Roma. Era impresionante como Daniel lo escribió a través de las escrituras. Entonces, al ver el cumplimiento tan exacto, muchos teólogos incrédulos han arreciado contra la Biblia diciendo que lo único que puede explicar el asunto es que Daniel escribió posterior a los hechos. Pero cada vez que se encuentran datos arqueológicos, cada vez que se encuentran libros, pergaminos, partes de la Biblia nos muestran que fueron escritos antes de lo que fueron escritos en la época que la Biblia que dice que fueron escritos. Es un debate que ya ha perdido su valor
y muchos de los críticos han perdido sus argumentos porque la historia y la arqueología y los documentos cada vez da más evidencia de que lo que escribió Daniel lo escribió Daniel y en la época que dice la Biblia que lo escribió. ¿Mm? Y dice, estamos en, sí, no se puede decir que fue después y atribuirle fraude, digamos, a lo que se dijo sobre Babilonia, si muchas de esas cosas se cumplieron mucho después aún del Nuevo Testamento, ¿no? Centenares de años después de que la Biblia había sido concluida, o sea, en los días de Juan y en el siglo I de nuestra era, y nada podía hacer suponer que al cabo de 2 milenios se hallarían, según lo describen en sus profetas, en sus profecías Jeremías y Isaías, pero hoy se encuentra en el estado de ruina absoluta que fue prevista por la omnisciencia de Dios. Lo mismo puede decirse de otras ciudades antiguas, o sea, no solo Tiro, no solo Babilonia, también se puede decir de Sidón, Moab, Edom, se puede decir de Jerusalén, ahorita vamos a hablar un poco de eso, de las cuales escribieron los profetas hebreos, y la historia ha mostrado el cumplimiento exacto de tales vaticinios. No solo el Mesías prometido, no solo las naciones, sino también el pueblo de Israel. Esto es uno de los también más asombrosos. Dice, el pueblo de Israel, el cumplimiento profético en relación al pueblo de Israel. Las notables profecías acerca del pueblo israelita no pueden ser casualidad, ni adivinación, ni circunstancias que el hombre haya podido manipular. Vamos a leer de Deuteronomio 28, 25. Este es uno de los anuncios de lo que le habría suceder a Israel cuando él fuera desobediente al llamado de Dios. Mira lo que decía Moisés, lo que puso el Señor en boca de Moisés. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos. Y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Estas palabras fueron dichas 1400 años antes de Cristo. Y aún hoy en día vemos a los judíos esparcidos por todo el mundo entre las naciones, pero diferentes a todas las demás gentes. Y, curiosamente, sin perder su nacionalidad, ni asimilándose a las gentes en las cuales viven. Permanecen solitarios. Oseas 9:17 decía, yo se los leo, mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron y andaron errantes entre las naciones. Curiosamente, esa ha sido la historia de todos los tiempos de Israel. Ellos errantes entre las naciones. Hay una profecía bastante tremenda ahí en Deuteronomio 28:68. Dice que la exactitud de esta es considerable. Dice, y Jehová te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho. Nunca más volverás, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Mira esta profecía, así como el Señor los sacó a Egipto, les dice, los voy a devolver a Egipto. Por donde se decía que no ibas a volver, vas a volver a Egipto, y vas a volver en naves, en barcos, y allí seréis vendidos por vuestros enemigos por esclavos y vuestras esclavas, y no habrá quien os compre. Qué profecía tan seria, hermano. ¿En algún momento se cumplió esa profecía? ¿Fueron llevados los judíos a Egipto en navíos, y alguna vez fueron vendidos sin haber quien los comprara? Esto se escribió 1400 años antes de Cristo, hermano. Tanto Josefo como la profecía, la de Deuteronomio. Ahora mira lo que dicen dos historiadores. Tanto Josefo como Diodoro nos dicen que cuando Tito tomó Jerusalén en el año 70, todos los judíos de 17 años arriba, tanto varones como hembras, fueron enviados a Egipto en navíos para trabajar en las minas. Así como los sacó a Egipto, los volvió a llevar en navíos. Dice que allí fueron vendidos como esclavos, pero era tanta la mercancía y tan abundante que nadie los quería comprar. Precisamente como fue dicho por Moisés, predicho por Moisés, 1400 años antes. Maravilloso, ¿no? Este asunto. Terrible el asunto, pero maravilloso el cumplimiento profético de las Escrituras. ¿Qué otro libro puede escribir una situación así, hermano?
Se predijo de ellos persecución y desprecio. Esa ha sido la historia de Israel. Jeremías 24:9 decía, mira, se los leo. Y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares donde yo los arroje. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. O sea, la Biblia nos habla de una persecución y de un mal y una maldición que acompañaría a Israel por sus pecados. Nosotros lo vimos, acabamos de verlo en el siglo pasado por Hitler, Alemania nazi. Pero mira, hermano, no solo la Biblia nos habla de que Él los esparciría, no solo nos habla que Él los juzgaría, también de una manera sorprendente y milagrosa, Dios nos habla que Israel volvería a ser nación. Y volvería a la tierra de donde Él los esparció. Todos los observadores, todos los teólogos están de acuerdo con que el restablecimiento de Israel en 1948 es un fenómeno político asombroso descrito proféticamente en las Escrituras. Mira lo que decía Ezequiel 36, verso 23. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. O sea, estarían en la diáspora y estarían profanando el nombre. Pero las naciones sabrían que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. O sea, esto era algo que el Señor iba a hacer con Israel, iba a santificar su nombre y que las naciones lo veríamos. Y dice, hasta yo tengo varios documentales en la página que hablan de este suceso. Cómo Dios dejó eso para que nosotros lo viéramos, hermano, y entendiéramos que es una de las tantas señales para nuestra época, como los hermanos lo están compartiendo, lo han compartido. Y dice, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Qué cosas, hermano. No solo que se irían perseguidos, no solo que serían dispersos, sino que el Señor los recogería de todas las naciones y de todas las tierras, y os traería a vuestro país. Isaías describe el nacimiento de la nación de Israel en 1948 de una manera profética preciosa, hermano. Casi 2000 años después sucede esto que el profeta había dicho. Isaías 66, verso 7 dice, antes que estuvieses de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz un hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Nosotros la hemos visto, hermano. ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Una nación naciendo en un día después de haber sido perseguida y odiada en la Segunda Guerra Mundial como ningún otro pueblo, hermano. Qué cosa tremenda. La Biblia nos dice que los hijos de Israel deberían ser esparcidos, afligidos y perseguidos hasta el final de los tiempos, cuando volvieran su corazón al Mesías. Ezequiel 24, 28 y Zacarías 12. La historia de este pueblo es una prueba evidente de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Se cuenta que una vez Federico I de Prusia dijo en cierta ocasión al pastor capellán de su ejército, en los tiempos cuando se estaba discutiendo en Europa las burlas de Voltaire y los enciclopedistas franceses en contra de la Biblia. Este hombre le preguntó al pastorcito, quiero que me des alguna prueba evidente de que la Biblia es un libro inspirado por Dios, pero debes hacerlo de un modo muy breve. Ya sabes que soy un hombre de pocas palabras. Majestad, respondió el pastor, voy a hacerlo en una sola palabra. Y él le dijo, ¿cuál? Y él le dijo, judíos. En efecto, la suerte de los judíos durante 20 siglos es un cumplimiento exacto de las profecías fijadas en las Sagradas Escrituras. Permítame decir que en los tiempos de Federico I faltaba mucho tiempo para el cumplimiento de que ellos volvieran a su nación. Entonces, un número muy significativo de profecías hay en las Escrituras, con un cumplimiento tan exacto
que razonablemente nosotros podemos creer y entender que la Biblia es palabra de Dios, inspirada, que debe ser creída, recibida y atesorada. Las profecías maravillosas de la Biblia que se han cumplido, que se están cumpliendo, y en la parte que ha de cumplirse, que es bastante poca, nos muestran, nos dan pruebas, nos dan evidencia de que fue inspirada por Dios. Entonces, hermano, hoy estudiamos el carácter profético de la Biblia como un libro único. No hay otro libro que tenga estas características, no hay otro libro que tenga estas cualidades, no hay otro libro que se pueda poner al lado de la mesa en relación a la Biblia. Ponemos nuestra Biblia a mano derecha y a kilómetros ponemos cualquier otro libro, porque no hay otro libro que se compare. Entonces, hermanos, los que puedan, léanse en el libro de Evidencia que exige un veredicto, especialmente los capítulos que nos hablan de este asunto. Amén. Vamos a terminar por hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por podernos reunir hoy, Señor, por podernos permitir compartir estos asuntos, estudiar estos asuntos, considerar estos asuntos. Ciertamente el libro que tú nos has dado, la palabra que tú has dejado escrita, Señor, por tus profetas y tus siervos, Señor, tiene tantas características que la hacen realmente apreciable, la hacen preciosa, la hacen digna de consideración, digna de lectura, digna de meditación, Señor. Ayúdanos a decir como el salmista: oh, cuánto amo tu ley, Señor. Ayúdanos a decir como aquellos hombres que amaron tus palabras. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Ayúdanos a correr y a caminar en pos de ti y en pos de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser esa generación de hombres y mujeres que aman tu palabra, que defienden tu palabra y que predican tu palabra. En medio de tanta hostilidad podamos ser testigos fieles de tu verdad, de tu testimonio y de lo que tú has dicho. Ayúdanos, guárdanos por la gracia, Señor. Concédenos seguir perseverando según tu dirección y tu gracia, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. También te pedimos que lleves estos mensajes a aquellas personas que precisan escucharlos, Señor. En un tiempo de tantos vientos y de tantos ataques, a veces la sencillez de estos estudios y de tu palabra nos puede preparar para la guerra, Padre. Te pedimos que tú bendigas tu palabra y la hagas prosperar y tu nombre sea engrandecido, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor. Ao leão de Judá.